Hola, ¿cómo están? Les habla Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa, y les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro podcast semanal. ¿Qué cosas nos trajo esta semana? Bueno, yo diría que principalmente la sorpresa, ¿no?, del anuncio por parte del Banco Central de comenzar un programa para acumular reservas internacionales, luego de haber gastado parte de ellas, ¿no?, durante la última intervención cambiaria, y además considerando que en opinión de ellos, ¿no?, las reservas internacionales deberían aumentar, ¿no?, un poco más, hasta aproximadamente, según mencionan ellos, 18% del PIB estimado hacia el próximo año, y además tomando en consideración de que aquello no había sido particularmente necesario en esta oportunidad, dada la línea de crédito que había tomado justamente el Banco Central con el Fondo Monetario Internacional por alrededor de 24 billones, ¿no? O billions, más bien, en la jerga norteamericana. Aquella línea de crédito vencería durante el próximo año, ¿no? Por lo tanto, este programa que acaba de aplicar el Banco Central consideraría llegar hasta ese 18% del PIB aproximadamente cuando venza, ¿no?, justamente esa línea de crédito. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación de acumular reservas? Porque si uno va a un libro de texto, ¿no?, y analiza qué situación debería ocurrir o qué debería ocurrir bajo un esquema de tipo de cambio flexible, digamos, uno encontraría que en realidad entonces el nivel de reserva no es particularmente crítico, ¿no? Porque básicamente los ajustes se realizarían por parte del mercado a través del tipo de cambio, la primera barrera de ajuste ante algún tipo de choque internacional o algo por el estilo. Sin embargo, sabemos que más allá de los libros de texto, hay ciertas consideraciones que no están presentes en el mercado o la realidad, ¿no?, y que principalmente dicen cuenta de mercados no perfectamente competitivos, ¿no? Algunas barreras respecto a la liquidez de las distintas monedas, donde el peso, por supuesto, que no se puede comparar, por ejemplo, con una divisa como el dólar o como el euro. Y además, esta consideración de tener reservas internacionales actúa como una especie de seguro, ¿no?, o de garantía frente a digamos, o hacia los quizás inversionistas internacionales o aquellos que quieran tener pesos, ¿no? Digamos, te entrega una, como dije anteriormente, una especie de seguro respecto a potenciales fluctuaciones inesperadas frente a un shock quizás no de tan importante cuantía. El programa considera comprar en torno a 12 billions, de nuevo en la jerga norteamericana, en un periodo de 15 meses, lo cual, según el mismo Banco Central, significaría comenzar desde este próximo lunes compras por en torno a 40 millones de dólares a través de demandas competitivas. Este proceso, adicionalmente, para no aumentar de manera importante la masa monetaria, recordemos que el Banco Central va con pesos a comprar dólares al mercado, estos 40 millones, realizaría esterilizaciones de aquella intervención. En términos simples, lo que hace el Banco Central es toma esos pesos, compra dólares, quedan esa mayor cantidad de pesos al mercado, en este caso 40 millones de dólares adicionales cada día, y como tiene un objetivo de política monetaria que es digamos, y que lo dirige mediante la tasa, que hoy día está en 0,5, y una mayor liquidez en pesos podría hacer que en las tasas de mercado esa tasa sea algo más baja. Bueno, lo que hace es retirar ese exceso de liquidez, ¿no?, mediante algo que se denomina esterilización. En el pasado, esta esterilización, por ejemplo, si nos vamos al ejercicio más cercano de acumulación de reservas, que fue el 2011, se esterilizaba mediante la emisión de papeles o de bonos del Banco Central. ¿Ya? En esa oportunidad
desde BTU y BTP5 hasta BTU BTP 10. ¿Ya? Sin embargo, sabemos que hace un par de años que el Banco Central no está emitiendo bonos digamos, bonos más largos, ¿no? Y lo que ha hecho es manejar la liquidez a través de la emisión de depósitos cortos, ¿no? De PDVC. Entonces, ante el anuncio que había realizado ya hace un poquito antes nomás de comentar esta situación de la acumulación de reservas, había dicho que, bueno, nuevamente este año no iba a emitir bonos y que por lo tanto iba a realizar una emisión de PDVC en el mismo monto que tenía vencimiento durante este año. ¿Ya? Nosotros creemos que lo más probable es que, dado que esos PDVC iban a llenar el vacío que dejaban esos vencimientos, este monto de PDVC orientado a esterilizar la intervención se iba a sumar a lo anterior. O sea, no iban a compartir un objetivo, sino que se iban a sumar en ese sentido. Por lo tanto, en 15 meses deberíamos esperar, por lo tanto, emisión aproximadamente, diría que principalmente durante los primeros meses, que sumaran en torno a 12 billions. No descartamos que sea menos, particularmente si es que se quisiera dar algo de estímulo adicional a la economía, ¿no? Siempre y cuando no haya algún tipo de riesgo inflacionario o el Banco Central no esté preocupado por esta situación de inflación. No da la sensación de que hoy día no lo está, más allá de lo que datos de inflación que hemos recibido en el corto plazo. Reacciones en el tipo de cambio. ¿Por qué uno debe esperar reacciones del tipo de cambio ante un programa de acumulación de reservas internacionales? Bueno, porque operativamente, ¿no? Y esto es clave, porque las razones detrás son distintas, pero operativamente esto funciona igual que una intervención cambiaria. O sea, es operativamente lo mismo. Los fundamentos efectivamente son distintos. Los montos, principalmente los montos diarios, son distintos. O sea, no olvidemos que para la intervención del 2011 las compras diarias eran distintas a estas que en términos de lo que representa para el mercado, 40 millones de dólares en un mercado que en promedio transa en torno a 1.000, ¿no? Es algo menor. Y si vemos la última intervención cambiaria realizada desde finales del año 2019, luego del estallido social, ahí tuvimos en algún momento ventas de dólares, ¿no? Hacia el otro lado, en torno a 400 millones de dólares al día, o sea, casi un 40% o 50% de lo que se transaba en un día normal por parte del mercado. O sea, era significativo el monto, no solamente el monto total, sino también el monto diario. Ante eso, evidentemente, hubo impactos en el tipo de cambio. Esta es algo menor, espera de alguna manera tener también un impacto menor dentro de la cotización. Eso no fue lo que ocurrió al comienzo, pero es claramente un ejemplo clásico de efectos importantes al inicio que luego se van decantando. O sea, el tipo de cambio saltó. Después de haber estado marchando en torno a los 7.20, se empinó sobre los 7.40 en poco tiempo. Aquello es lo clásico denominado como un overshooting. Y luego hoy día, después bajó un poquito hasta 7.30. Hoy día se encuentra cotizando entre los 7.30 y los 7.40. Lo más probable es que se mantenga ahí. Recordemos que operativamente no ha habido ninguna operación por parte del Banco Central hasta el momento. Solamente está el anuncio. Esto también marca un poco la credibilidad que tiene el Banco Central en el mercado. Todo el mercado se adelantó a un anuncio que todavía no se ha ejecutado. Esto también va acompañado, quizás por otra parte, con el anuncio de Hacienda o los distintos anuncios de Hacienda de ir liquidando dólares para hacer frente, por supuesto, a sus necesidades de financiamiento de los programas fiscales que requiere hacia el año 2021. O sea, de alguna forma financiar el presupuesto, por una parte con la emisión de bonos afuera. Por lo tanto, esos dólares los liquida el mercado local y además de algunos flujos provenientes de los fondos soberanos. ¿Ya? Entonces,
No es particularmente un intercambio entre fondos soberanos y reservas internacionales, pero uno podría mirarlo de esa forma. Y de hecho, no es tan descabellado verlo de esa manera cuando uno hace diversos análisis, o las clasificadores de riesgo hacen diversos análisis sobre la capacidad del país o del Estado para hacer frente a distintos shocks internacionales. De alguna manera toman, ¿no?, los flujos, los stocks de los distintos fondos que puede tener una economía. No todos los países tienen fondos internacionales o fondos soberanos como Chile. Toman esto y además le incorporan las reservas internacionales. Si es que vemos que un flujo está pasando de un lado para otro, y si bien no es exactamente lo mismo, ¿no?, quedas más o menos pagado, ¿no?, o saldado. Bueno, ese indicador no cambia mucho, ¿ya? No se ve muy afectado, por lo tanto ahí tiene algo también de explicación lo que está haciendo el Banco Central. O sea, es difícil estar en contra de lo que está haciendo el Banco Central. Yo creo que lo curioso es el momento en que lo hace, lo poco esperado que era, ¿no? Y digamos, pensando en lo que viene de aquí en adelante, es difícil como argumentar que la volatilidad del peso, ¿no?, al final del día va a cambiar, ¿no? Yo creo que de hecho uno podría argumentar más factores para que aumente, ¿no?, más que para que vaya disminuyendo. Pero bueno, está bien. De hecho, probablemente en una mirada de mediano y largo plazo, que el Banco Central tenga más reservas, sumado a la internalización que se está tratando de incorporar el peso, haga que finalmente la volatilidad de nuestra moneda también vaya siendo menor. Hay un montón de objetivos, ¿no? Hay un montón de plazos frente a esto. Así que eso es lo que nos dejó. Nosotros lo más probable, o creemos que lo más probable, es que esto haga un pequeño movimiento de nivel en el tipo de cambio dentro de lo que pensábamos, no necesariamente dentro de la variación, ¿no? Esperamos que el tipo de cambio, o por ejemplo, una mirada desde el punto de vista internacional, esperamos que el dólar se siga debilitando, esperamos que las materias primas sigan teniendo cotizaciones elevadas, y destaca por supuesto el cobre, no solamente por una cuestión puntual de recuperación o de mejora de perspectivas internacionales producto del proceso de vacunación, de la salida más rápida o más lenta, pero salida al fin y al cabo de la crisis sanitaria, de la pandemia, sino que también sumado a una necesidad adicional por parte de distintas economías, particularmente China, producto de una vía más agresiva, un camino más agresivo de electromovilidad de aquí en adelante, y también, no hay que olvidar, y también procesos de urbanización más relevantes en ese país, y eso implica una necesidad relevante o muy importante de cobre. Así que se han juntado ambas situaciones, no necesariamente acompañados de un crecimiento de la oferta al mismo nivel. Esa mirada, por ejemplo, de nosotros no se ha visto modificada, es solamente este tema puntual, un tema de flujo. Por lo tanto, eventualmente sí, podríamos ver un tipo de cambio que, si antes de esta intervención pensábamos que se iba a mantener en torno o moviéndose entre 700 y 720, ahora lo más probable es que se mueva algo más parecido a los 740, 720, ¿no? Y ya esperando, por supuesto, más información respecto a lo que pueda ocurrir durante los próximos meses. Shocks puntuales o inesperados deberían tener algo más o nuestra moneda debería ser algo más sensible, ¿no? Pero no creemos necesariamente que esto lleve al peso a empinarse a valores como los que observamos, ¿no?, hace un año, cercano a los 800 pesos. No vemos esa situación por el momento, porque la situación, como dije anteriormente, tanto de monedas primas, de materias primas, como de divisas, principalmente el dólar, son distintas a las que teníamos hace un año. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes durante esta semana. Recuerden que nuestros canales continúan abiertos para todos ustedes, para todos nuestros clientes. Si es que tienen alguna duda sobre este podcast o ideas para un podcast durante las próximas semanas, recuerden escribirnos, nos pueden contactar y encantados de poder responder a sus preguntas. Nuestra página web la pueden visitar, www.finsa.cl. Ahí podrán encontrar también algo más de información respecto a este y otros temas que hemos estado comentando, tanto desde economía como también desde inversiones y estrategia. Les dejo
un gran abrazo, invitados por supuesto para escuchar nuestra próxima edición el próximo viernes y que tengan un excelente fin de semana. Chao.